Hey brothers, hey sisters, ¿cómo han estado? Estamos comenzando la semana con muchas más noticias, pero esta vez no hablaremos de Apex Legends Mobile, que para ello ya les traeré un vistazo de más leyendas que estarán llegando. Ahora bien, en esta ocasión vamos a hablar de Rainbow Six Siege, pero no de la versión de consola y PC, vamos a hablar de la versión móvil, ya que ya se han mostrado bastantes detalles de que este juego de FPS va a llegar también al mundo del móvil. Así que vayan preparando su equipo táctico, pero no antes sin presentarme. Yo soy Joe y sean bienvenidos al canal, en donde les estaré trayendo más noticias, contenido de tips, consejos sobre estos grandes juegos que van a llegar. Así que campeones y leyendas, vamos a comenzar. Excelente, leyendas, pues resulta que hace ya unas semanas habíamos tenido mención sobre este juego. Ya se estaban sonando los rumores, también los comentarios sobre el juego. Y todo esto fue durante el estreno del lanzamiento preliminar de Apex Legends Mobile. Ahora bien, para aquellos que no conozcan el juego, vamos a dar una historia de todo esto. Tom Clancy's Rainbow Six Siege es un videojuego de disparos en primera persona táctico multijugador de 5 contra 5, en el cual hay 3 modos de juego. Hasta el momento de desactivar la bomba, capturar el objetivo y protección del rehén. Este videojuego fue desarrollado por la compañía Ubisoft y que fue traído para las plataformas de Xbox, PlayStation y PC. Este juegazo llegó a nuestras vidas en el año 2015 y hasta la fecha ha dado bastante que dar. Ahora bien, otro punto importante es su jugabilidad. El juego consiste en partidas de equipos de 5 atacantes contra 5 defensores. Los defensores deben de defender un objetivo dentro de una estructura, ya sea un rehén, 2 bombas o un contenedor biológico. Si logran defender al objetivo con éxito o eliminan a todos los atacantes, ganan la ronda. Los atacantes deben rescatar, desactivar o asegurar el objetivo respectivamente, o eliminar a los defensores para ganar. Ahora bien, campeones, como lo han escuchado, este juego la verdad te obliga a jugar de manera muy táctica. Cabe destacar que también en este juego aplica también lo que son las skins de armas, también de personajes, de operadores, cada uno con distintas utilidades. Ahora vámonos al mundo del móvil, y es que este juego también existió hace 2 años. Para aquellos que no lo recuerden, o quizás sí, también fue el juego de Area F2. Este juego traía las mecánicas de todo esto de Rainbow Six Siege, por lo cual también la compañía de Ubisoft los había demandado por plagio. Y como era de esperarse, Ubisoft ganó la demanda sobre este juego, por lo cual tuvieron que quitarlo completamente del mercado del móvil. Aparte de que también estaba teniendo éxito en ese tiempo. Así que relacionado a todo eso, ya se pueden ir esperando la idea de que este juego también llegue a móvil. Desde luego, también se tienen imágenes del que el juego está en preparación. Relacionado a esto, hay una página que se dedica a publicar bolsas de trabajo sobre videojuegos. Realizó una publicación para trabajar en el juego Rainbow Six Siege. La verdad, campeones, es que estoy sorprendido por la gran demanda que ha estado teniendo este juego. Tantos años y sigue dando bastante que dar. Ahora bien, todo esto se está haciendo más fuerte, ya que se han hecho preguntas sobre si será un juego móvil. A lo que la compañía Hitmaker, que es la encargada de compartir las bolsas de trabajo para videojuegos, comentó: "Tú no lo escuchaste de mí, pero una de las listas de Ubisoft en nuestra página web son de proyectos no anunciados aún". Así que, leyendas y campeones, vamos a ponernos a pensar un poco. ¿Assassin's Creed podría ser? ¿Rainbow Six Siege? ¿O también el shooter de mundo abierto The Division? La verdad es que hay bastante de donde sacar, y sobre todo también de juegos de los que tiene Ubisoft. Así que les hago esta pregunta a todos ustedes, leyendas: ¿qué juego creen que vaya a llegar ahora? Viéndolo de ese punto, que llegue Rainbow Six Siege ahora mismo en estos dispositivos sería una gran locura, la verdad, ya que este juego cuenta con pequeños mapas, no son mapas de mundo abierto como Battle Royale, y que como yo lo veo, la verdad, la demanda en gráficos para este juego no es tanta, ya que en PC puede correrlo hasta 4 GB de RAM. La verdad, esperaría que este juego no sea tan exigente y que todos los dispositivos móviles puedan jugarlo. Sería una gran locura y desde luego sería una gran espera para todos ustedes, yo los entiendo. Así que, leyendas, por favor, déjenme en los comentarios qué es lo que piensan del juego, qué otro juego esperarían que llegara por parte de Ubisoft. Ya estaremos al pendiente para más noticias y anuncios sobre más juegos. Recuerden que aún tenemos pendiente Apex Legends Mobile, al igual que Battlefield Mobile, así que muy al pendientes, leyendas y campeones. Así que de mi parte sería todo. Yo soy Joe, que tengan un excelente día como siempre y que todos sus propósitos se cumplan. Ya nos estaremos viendo hasta la próxima, campeones y leyendas. Les mando un gran abrazo y un gran saludo. Adiós.